Muy bien, hermanos, estamos de regreso. Le damos gracias a Dios por este tiempo de oración que Él nos permitió tener, donde estuvimos orando por distintas peticiones y siempre es una bendición orar, ¿verdad? En esta noche me gustaría seguir aportando en cuanto a este tema, ya no con oraciones, sino entendiendo un poquito más qué es la oración, ¿verdad? ¿Qué es la oración? ¿Por qué oramos? ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia de hombres y mujeres que oraban y buscaban a Dios en oración? ¿De qué manera ellos lo hacían? ¿De qué manera nosotros lo tenemos que hacer? La realidad es que el tema de oración es un tema de toda la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que el pueblo de Dios siempre invertía tiempo en oración, ¿verdad? Vemos los primeros hombres que Dios creó, vemos a Adán y Eva en el huerto del Getsemaní, cómo ellos tenían una conversación con Dios, ¿verdad? Ellos platicaban con Dios. Y eso es la oración, es platicar con Dios. Una oración no es repetir una palabra, repetir un rosario, repetir una oración siempre lo mismo. Una oración es cuando alguien empieza a platicar con Dios, así como platicas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu mejor amiga, le abres tu corazón, le cuentas cómo te sientes, estoy feliz, estoy triste, estoy enojado, estoy decepcionado, no entiendo. Eso es, hermanos, la oración. Desde el principio, desde Génesis, vemos a Adán y Eva platicando con Dios, vemos a Moisés orando a Dios, vemos al padre de la fe, Abraham, orando a Dios, vemos a los profetas orando a Dios, en los evangelios vemos a los discípulos de Jesús orando a Dios, vemos a Jesús mismo orando al Padre. Siempre ha estado la oración presente en el pueblo de Dios. Y es muy importante que nosotros como creyentes podamos tener tiempos de oración. Y bueno, hermanos, nunca habrá un tiempo en la oración donde digamos, ya llegué a mi nivel máximo y aquí estoy bien. Siempre podemos orar más veces, de una mejor manera, disfrutando más nuestros tiempos con Dios. Tristemente, si somos honestos, a veces el tema de la oración es un tema donde como creyentes pues somos muy inconstantes, ¿verdad? Y yo también me incluyo. Yo en mi vida como cristiano he tenido rachas que he disfrutado muchísimo la oración y cada día estoy buscando a Dios, y he tenido otros momentos en mi vida también donde he descuidado esa área tan importante que es la oración, ¿verdad? Entonces, tristemente, pues es un área que a veces descuidamos, bajamos la guardia y no tiene que ser así. Hoy quiero que veamos en la Biblia a un hombre que era un ejemplo, era un hombre de oración, ¿verdad? Y este hombre, como ya lo viste en el título, es Nehemías. Entonces te voy a invitar a que puedas ir abriendo tu Biblia en el capítulo 1 de Nehemías. Y bueno, hermanos, Nehemías es un personaje bíblico que se utiliza mucho para libros de liderazgo. Hay muchos libros, muchos autores cristianos que escriben sobre el liderazgo y tienen como base el libro de Nehemías. Nehemías fue el hombre que Dios utilizó, no sé si recuerdas un poco, pero después del periodo de cautividad por el cual la nación de Judá había sufrido. Primero fue Israel, ¿verdad?, por mano de los asirios, después fue Judá por mano de Babilonia, y fueron años que ellos tuvieron que sufrir, ¿verdad?, literalmente por causa de sus decisiones, por causa de su pecado. Dios les había enviado profetas donde decían, arrepiéntanse, no sigan el mismo camino, no se vayan tras falsos dioses, no sean idólatras, pero no hicieron caso a la voz de Dios, a los profetas que Dios les enviaba,
y Dios permitió como juicio hacia su pueblo lo que conocemos como la cautividad o como el exilio. Dios, por medio de los profetas, ya había determinado un tiempo específico que Dios dijo: este va a ser el tiempo que ustedes estarán en la cautividad en Babilonia. Después de este tiempo que Dios determinó, Dios toca el corazón de los reyes de esa época y dice, y los reyes, y el rey permite que el pueblo pueda regresar nuevamente a Jerusalén. Ahora, hay muchos que no volvieron, no regresaron en un solo grupo, sino que la Biblia nos habla de por lo menos 3 grupos que fueron regresando a Jerusalén. Primero vemos 2 grupos por mano de Zorobabel, por mano de Esdras también, y el tercer grupo por mano de Nehemías, ¿verdad? Hacia la ciudad de Jerusalén. Ahora, Zorobabel y Esdras estaban un poquito más involucrados, o vemos en el libro de Esdras cómo ellos estaban en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Zorobabel era el que estaba ahí pues con ese trabajo. Nehemías lo vemos participando en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, porque Jerusalén se encontraba pues destruido después de tantos años de estar deshabitada, y los muros estaban caídos, y Nehemías va a impulsar, animar al pueblo, exhortar al pueblo para que todos juntos se pusieran a reconstruir los muros de Jerusalén. Una obra que ellos terminaron en 52 días. ¿Verdad? En 52 días terminaron la reconstrucción de los muros. Quiero que veamos cómo Nehemías era un hombre de oración. Si vamos al capítulo 1, versículo 1. Nehemías 1:1, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y fíjense, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí ya vemos que desde el capítulo 1, la Biblia nos presenta a Nehemías como un hombre de oración. Nehemías, cuando escucha el informe por medio de uno de sus hermanos llamado Hanani, donde Nehemías le hace la siguiente pregunta, ¿verdad? Le dice: oye, ¿cómo están los judíos que han escapado? ¿Cómo están los judíos que quedaron después de la cautividad? ¿Cómo está Jerusalén? Y Hanani le empieza a contar: bueno, está pasando esto, la verdad es que no están muy bien. Hanani le dice: el remanente, los que quedaron de la cautividad, pues están en gran mal, están en afrenta. Dice: el muro de Jerusalén está derribado, las puertas están quemadas por fuego. Entonces el informe que Nehemías estaba escuchando pues era un informe que a nadie le gustaría escuchar en su vida, ¿no? Es como tú tal vez naciste en algún país, en algún estado, en alguna ciudad, por circunstancias de la vida, te fuiste y de repente llega algún conocido que viene de ese lugar donde tú eres y le preguntas: oye, ¿y cómo está? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la ciudad? ¿Qué ha pasado en el país? Y te dice: no, pues la verdad no está muy bien. ¿Verdad? No, la verdad es que ha crecido la delincuencia, la verdad es que los jóvenes están cada vez peor, la verdad es que han pasado malas cosas, la ciudad se ha descuidado muchísimo, las calles, y son noticias, son informes que a uno no le gustaría escuchar.
Bueno, cuando Nehemías escucha este informe, lo primero que él hace es, me senté y comencé, y dice Nehemías, y lloré. Esa expresión, pues es una expresión obviamente de tristeza, de tristeza. Al escuchar lo feo que estaba Jerusalén, lo destruido, la afrenta en la cual ellos estaban, dice Nehemías, me senté y lloré. Pero esa tristeza que él sentía no se quedó simplemente en una tristeza. Dice, hice duelo por algunos días, luego ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermano, esto es lo primero que tenemos que entender en cuanto al tema de la oración. Yo les compartía la vez pasada, a veces cuando escuchamos una mala noticia, buscamos así como que nuestra primera reacción es buscar todos los medios posibles, todas las personas disponibles, buscar en internet, buscar opciones, buscar distintas opiniones y en último lugar usamos el recurso de la oración, cuando tendría que ser completamente diferente. Siempre el primer recurso en la vida del creyente tiene que ser la oración. Ahora, esto es tanto para cosas buenas como para cosas malas. ¿Algo bueno ha pasado en tu vida? Ora a Dios. ¿Estás feliz por algo? Ora a Dios. ¿Recibiste una buena noticia? Ora a Dios. ¿Te enteraste de que tienes alguna enfermedad que no esperabas? Ora a Dios. ¿Has escuchado una noticia que te va a cambiar la vida? Ora a Dios. Hermanos, la oración siempre es oportuna. Entonces aquí vemos que Nehemías, al escuchar el informe, lo primero que él hace es orar delante del Dios de los cielos. Es lo que dice el versículo 4, hermanos. Hermanos, la oración no es, aunque lo ilustramos de esa manera, pero la oración no es hablar con tu papá, hablar con tu mamá, hablar con tu esposa, hablar con tu esposo, hablar con tu hijo. Lo podemos relacionar e ilustrar de esa forma, pero la oración es, estamos orando, nos estamos comunicando con el Dios de los cielos, con el Dios de los cielos. Pues aquí ya vemos que Nehemías es un hombre de oración, pero quiero que examinemos ahora su oración. Dice el versículo 5, Nehemías 1:5. Veamos de qué forma fue su oración. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y fíjate, quiero que preste atención a esto. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, dice, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. En el versículo 11 dice Nehemías, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Bueno, hermanos, en primer lugar vemos que Nehemías era un hombre de oración. En segundo lugar, quiero que examinemos, que analicemos
¿De qué manera era su oración? Recordemos que Nehemías estaba dolido, Nehemías estaba triste. De hecho, en el capítulo 2, cuando se presenta delante del rey de Artajerjes, porque él era copero del rey, el rey, sin que Nehemías le hubiera dicho algo, le dice, ¿por qué estás triste? O sea, Nehemías dentro en su interior estaba triste, estaba él dolido, ¿verdad? Pero hizo una oración, hizo un ruego y empieza exaltando a Dios. Porque empieza a decirle, te ruego, oh Jehová, y fíjense las características que Nehemías da de Dios. Dios de los cielos, Dios fuerte, Dios grande, Dios temible, Dios que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fíjense cómo Nehemías empieza su oración exaltando la persona de Dios, exaltando y reconociendo quién es Dios. Y hermanos, es algo que podemos incluir en nuestras oraciones cuando buscamos a Dios. Dios, eres un Dios justo, eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios de reconciliación, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios presente, un Dios cercano. Eres un Dios creador, tu gloria es enorme, gigantesca, tu gracia hacia mi vida. Es lo que Nehemías empezó haciendo. Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Lo segundo que hace Nehemías es pedirle a Dios que pueda estar atento a la oración que él estaba a punto de hacer, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Nehemías en el versículo 6, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Día y noche. Vemos que Nehemías era un hombre que constantemente oraba a Dios. Sabemos que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, orad en todo tiempo. ¿Verdad? Orad en todo tiempo. A veces pensamos, ¿no? Como el Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, se ha sentado. Y en el siguiente versículo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La Biblia nos manda a cada uno de nosotros como hijos de Dios que tenemos que meditar en la ley, meditar en la Biblia de día y noche. Pero no solo nos manda a meditar en la palabra en todo momento, la Biblia también nos manda a orar en todo momento. Y aquí vemos que Nehemías era un hombre que oraba a Dios de día y de noche. De día y de noche. Hermanos, nosotros tenemos que entender que podemos estar orando a Dios en todo momento. Y ahorita en el capítulo 2 vamos a ver un ejemplo de cómo Nehemías lo aplicó en una situación rápida en su vida, para que veamos cómo cada uno de nosotros lo podemos aplicar de esa misma manera. Sigamos leyendo. En el versículo 6 dice Nehemías, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y ve lo que dice el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Hermanos, ¿sabes qué espera Dios en nuestras oraciones? Sinceridad. ¿Sabes qué espera Dios en nuestras oraciones? Honestidad. ¿Sabes qué espera Dios en tus oraciones y en mis oraciones? Que reconozcamos delante de Él cómo estamos viviendo. Aquí vemos a Nehemías confesando el pecado del pueblo y confesando su propio pecado. A ver, hermanos, si lleváramos este mismo caso
al año 2023 en el cual vivimos, ¿sabes cuál sería la oración de muchos creyentes hoy en día en esta misma situación? Dios, pero ¿por qué permites que Jerusalén sufra? Dios, no entiendo por qué permites que las personas estén en gran afrenta y dolor. Dios, no entiendo por qué si Jerusalén y la nación de Israel es el pueblo escogido por ti, no entiendo cómo tú puedes permitir esto. Y a veces son así nuestras oraciones, donde estamos cuestionando a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué haces esto? Y no entiendo, y no entiendo. Y Dios, ¿qué te pasa? No, Nehemías está orando al Dios de los cielos y está abriendo su corazón y él está siendo honesto delante de Dios. Dice, Dios, hemos pecado, nos hemos corrompido contra ti. Dice, en extremo nos hemos corrompido, no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos, esos mandamientos que tú le diste a Moisés y que le dijiste, dile al pueblo que tienen que hacer esto, esto y esto. O sea, en lugar de estar buscando excusas, en lugar de estar buscando pretextos delante de Dios como si eso se pudiera, Dios conoce nuestro corazón y Dios espera que nuestras oraciones sean sinceras y honestas y donde podamos abrir nuestro corazón delante de Él. Ya basta de decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mejor abramos nuestro corazón delante de Él. Seamos sinceros en nuestras oraciones. Si hemos pecado, reconozcámoslo, reconozcamos nuestro pecado delante de Él. Hay que confesarlo, hay que decirle a Dios cómo estamos viviendo. Y es lo que Nehemías estaba haciendo en este momento. En el versículo 11, Nehemías dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Y fíjense lo que dice, quienes desean reverenciar tu nombre. Fíjense, hermanos, de qué manera Nehemías buscaba reverenciar el nombre de Dios por medio de su oración. Por medio de su oración. Dice, Dios, escucha mis oraciones, escucha mi ruego, escucha la oración de tus siervos, porque deseamos por medio de esta oración reverenciar tu nombre. Vamos a pasar al capítulo 2. El capítulo 2 empieza estando Nehemías delante de la presencia del rey. El rey le dice a Nehemías, ¿por qué estás triste? Lo noto en tu rostro, dice el rey, no estás enfermo, estás triste por otra cosa, ¿verdad? Y le dice versículo 2, le dice el rey a Nehemías, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice Nehemías que él tuvo miedo porque pues, el rey le está preguntando algo, ¿verdad? Dice, oye Nehemías, ¿qué te está pasando? Y fíjense lo que dice versículo 3, lo que Nehemías le responde al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Versículo 4 presta mucha atención. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces oré al Dios de los cielos. Quiero que te imagines un poquito la escena. Está Nehemías, está el rey obviamente la persona más importante en aquella época, era el hombre más poderoso. Nehemías no es como que era su hombre, su mano derecha, su confidente, su amigo. Nehemías era su copero, era alguien que era el siervo del rey. Entonces de repente Nehemías, que está trabajando para el rey lo voltea a ver, ve su rostro, le dice, Nehemías, ¿por qué estás triste? No estás enfermo, noto que tu tristeza es por algo que está pasando en tu corazón. Entonces ahí Nehemías, pues le está hablando el rey mismo, dice que tiene miedo, y le dice, bueno rey,
¿cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, que es Jerusalén, está desierta, está consumida por el fuego? Y el rey le dice: Nehemías, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué cosa pides? Y ahí aparece esa expresión: entonces oré al Dios de los cielos. Ahora, hermanos, la oración de Nehemías no fue al escuchar la petición del rey: hey, Nehemías, ¿qué pides? ¿Qué quieres que yo haga? No es como que Nehemías dijo: bueno, rey, espérame tantito, aguántame una semana, voy a orar, voy a consultar a Dios, regreso y te digo qué es lo que quiero. No es como que Nehemías le dijo: bueno, rey, dame chance, déjame ir 10 minutos a mi habitación para orar y te digo qué es lo que quiero. No, en ese momento, hermanos, en su mente, Nehemías hizo una oración a Dios. Ahora, no sabemos, hermanos, qué fue lo que Nehemías oró en este momento. Pero sí sabemos por lo que venía después, que Nehemías le dijo: bueno, si le place al rey, y si yo he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá para que yo pueda reedificar los muros de Jerusalén. Y al rey Artajerjes le agradó enviar a Nehemías a Jerusalén para que reconstruyera los muros. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Te das cuenta que el tema de la oración se puede hacer en todo momento? Tal vez tú estás en tu trabajo, pasó algo difícil, tienes a tu jefe que te puso en una situación complicada, y no es como que tú ahí le puedas decir: bueno, déjame salirme tantito, voy a orar. No, digo, si sí lo puedes hacer, pues gracias a Dios, gloria a Dios, pero si no, tú en tu mente puedes estar orando a Dios. ¿Verdad? En esos momentos cotidianos, rutinarios, parte de la vida, en nuestra mente y en nuestro corazón podemos estar orando a Dios. Y ahí podemos estar orando a Dios en todo momento. Yo, en lo personal, uno de los momentos donde más puedo aplicar este tipo de oración es cuando voy manejando. Yo, cuando voy manejando, normalmente no hablo mucho. En los viajes misioneros nos ha tocado hacer viajes de 15 horas, 14 horas, 10 horas. Y bueno, pues son caminos obviamente largos, de mucha carretera. Y es un tiempo lindo donde tú en tu mente puedes ir orando, meditando, platicando con Dios. Y tú, de la misma manera, tienes que encontrar momentos como ese. Puede ser que no manejando, pero haciendo otro tipo de actividad, en tu mente puedes estar orando a Dios. De repente se te presentó algo que no esperabas y tú en tu mente ya estás orando a Dios. Hermanos, obviamente a veces nos sentimos el reaccionar de forma en oración, porque la oración no es un estilo de vida en nosotros. Pues obviamente cuando pasa algo malo en tu vida o algo bueno, haces de todo menos orar. Pero cuando ya tienes más o menos el hábito de orar y es un estilo de vida en ti, pues sucede algo y tú automáticamente dentro de ti empiezas a buscar a Dios y a pedirle a Dios. Vemos que Nehemías ora, le dice al rey: si he hallado gracia delante de ti, concede que tu siervo regrese a Jerusalén para que pueda reedificar los muros. El versículo 6 dice que el rey le pregunta: ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y dice: y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. A partir del versículo 11 vemos cómo llega Nehemías a Jerusalén. Llega Nehemías a Jerusalén y ahí se da cuenta cómo la ciudad pues realmente se encontraba mal, ¿verdad? Cómo realmente estaba destruido. Y quiero que vean ahí en el siguiente versículo.
Vamos al capítulo 4. Ya para el capítulo 4, ya Nehemías había exhortado al pueblo de Dios para que todos se levantaran, edificaran, esforzaran sus manos y empezaran a trabajar. Pero bueno, la Biblia nos recuerda que se levantaron algunos enemigos que querían parar la obra, ¿verdad? Estos enemigos se llamaban Sanbalat, Tobías, Gesem también el árabe, que estaban constantemente ahí estorbando todo lo que Nehemías quería hacer. Estaban en contra de la reedificación de los muros, pero nuevamente vamos a ver a Nehemías como un hombre de oración. Capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat, recordemos que Sanbalat es uno de los enemigos, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, otro de los enemigos, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Versículo 4, entra en la escena Nehemías. Y el versículo 4 dice lo siguiente: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9, presta atención. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí vemos, hermanos, otra situación diferente a la del capítulo 2, donde la primera reacción que tuvo Nehemías fue orar. Fue pasar tiempo con Dios en oración. Ahora, hermanos, cuando hablamos de los enemigos de Jerusalén, no quiero que imagines enemigos así como, ay, mi enemigo es alguien que habla mal de mí. No es ese tipo de enemigos, hermanos. Estamos hablando de enemigos que querían hacer daño a Jerusalén, que literalmente estaban dispuestos a matar, que si leyéramos todo el libro de Nehemías nos damos cuenta que estaban intentando entrar a la ciudad de Jerusalén para literalmente matarlos. Este tipo de enemigos son de los que estamos hablando. Pero la primera reacción de Nehemías que vemos a partir del versículo 4 es orar a Dios. Orar a Dios. ¿Y qué es lo que Nehemías hace en su oración? Nehemías empieza a decir: Dios nuestro, somos objeto de su menosprecio. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios no sabía lo que estaba pasando? Por supuesto que sabía. Pero Nehemías dice: somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron, se enojaron contra los que edificaban. O sea, Nehemías en su oración le empieza a contar a Dios qué es lo que estaba pasando. Y aquí es donde uno se pregunta: ¿y qué Dios no sabía qué estaba pasando? Pues por supuesto que sabía.
Pero Dios quiere, hermanos, que le entreguemos todo a Él en oración. ¿Tú crees que Dios no sabe que estás triste? Por supuesto que lo sabe. ¿Tú piensas que Dios no sabe que estás luchando con ciertas cosas? Por supuesto que Dios lo sabe. ¿Tú piensas que Dios no sabe que estás pasando por pruebas muy difíciles en tu vida? ¿Tú piensas que Dios no sabe que has tenido pensamientos de querer quitarte la vida? ¿Tú piensas que Dios no sabe que has tenido ganas de tirar la toalla, de ya no más, de darte por vencido? Por supuesto que Dios lo sabe. Entonces, y uno dice, y si Dios lo sabe, entonces ¿por qué tengo que orar? Porque Dios ha decidido en su soberanía actuar en respuesta a la oración de sus hijos. Por eso Pablo dice en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre. ¿Que Dios no conoce mis peticiones, mis motivos, mis necesidades? Por supuesto que sí, pero Él quiere, hermanos, que tú y yo tengamos en humildad la actitud de buscarlo a Él en oración y descargar delante de Él nuestros motivos y nuestras peticiones. Dios sabe, hermanos, pero Dios quiere que le entreguemos todo a Él en oración. ¿Y sabes por qué? Podríamos dar muchas respuestas a esta pregunta, pero una respuesta a esta pregunta del por qué Dios quiere que lo hagamos, porque la oración demuestra y manifiesta si realmente confiamos en Él. Cuando una persona está en una situación difícil, tú sabes a quién va a acudir o a qué. ¿Va a acudir a alguien en el cual confía o va a acudir a algo en el cual confía? ¿Verdad? Entonces, la oración demuestra verdaderamente dónde está nuestra confianza. Si tú ante una situación en tu vida, lo primero que haces es orar y entregarlo a Dios, estás manifestando en tu vida que confías en Dios. Porque sabes que orar es lo mejor que un hijo de Dios puede hacer. No es como alguien me decía en una ocasión, compartiendo así motivos de oración y me estaban comentando era bueno, te voy a contar un poco más. Fui a predicar a una iglesia, termino de predicar, se me acercan los padres y empiezan a contarme acerca de su hijo que estaba tomando pues malas decisiones, ya no quería saber nada de Dios, estaba pecando, se estaba alejando y cosas feas y los padres estaban tristes, ¿verdad? Y ellos me decían, además de orar, ¿qué más puedo hacer? Pero me lo dijeron de una manera como que yo noté donde ellos decían como que la oración no es suficiente, ¿qué más tengo que hacer? No, hermanos, la oración es suficiente. La oración pone de manifiesto que estamos confiando en nuestro Dios. Y por supuesto que la oración no quiere decir que aquello por lo cual tú estás orando no tengas que también poner de tu parte, porque siempre la oración va acompañada de la acción. Y con esto terminamos. Cuando estaban los enemigos intentando atacar a Nehemías y a Jerusalén para que ellos dejaran de construir, lo primero que hizo Nehemías, ¿qué fue? Orar a Dios. Pero dice, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oraron, pero también esa oración la llevaron a la acción. Simplemente, hermanos, por medio de este estudio, por medio de este hombre llamado Nehemías, deseo que tú y yo podamos ser desafiados y motivados a pasar más tiempo en oración. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida y nos vemos el próximo miércoles para seguir invirtiendo tiempo en oración y también aprendiendo más acerca de su palabra. Dios los bendiga. Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa.
siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo. En Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá. En Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús. En el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá.